Hola, bendiciones. Es un honor poder compartir con ustedes la sexta y última lección de nuestro curso Carbón en mi boca. Es de verdad un privilegio poder llegar hasta este punto, a la culminación de un curso. Recuerda presentar tus evaluaciones posterior a esto y, por supuesto, recuerda enviarnos un correo diciendo cuánto ha ayudado tu vida este curso inicial, el curso introductorio número 1, como es Carbón en mi boca. Recuerda contarnos cómo fue tu experiencia y las cosas que has vivido a través de este curso Carbón en mi boca. Bien, vamos a conversar un poco sobre lo que es el lenguaje soez. El lenguaje soez es un lenguaje que nosotros, por recorrido sobre la tierra, por experiencia con hombres que no conocen a Dios, con personas que no conocen a Dios, por la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo, lamentablemente nuestro cerebro absorbió, almacenó muchas palabras que son perjudiciales y que hablan muy mal de nuestra integridad. Primero, como hombres educados y mujeres educadas, por supuesto. Segundo, como padres de familia, como esposos. Y por supuesto, no menos importante, como creyentes del Mesías, como hijos del Rey Altísimo. Estas palabras soez son palabras vulgares. Entendiendo la diferencia de naciones y entendiendo que hay palabras que en una nación significan una cosa y en otra significan otra, no por ello deja de ser irrelevante que nosotros tratemos de evitar palabras fuertes. Para empezar, hoy quiero contarte sobre la transformación que hubo en Gales en tiempos de Evan Robert. Evan Robert era un muchacho. Y cuando usted puede buscar en internet la historia de Evan Robert, un muchacho con una pasión abnegada por ganar almas. Él le dijo a su compañero de milicia, su compañero de evangelismo, que si él creía que era posible ganar 100,000 almas en tan solo 6 meses. Y logró el objetivo y más. Pero mire lo que sucedió. Cuenta la historia que muchos mineros que tenían un lenguaje totalmente vulgar habían acostumbrado a los caballos, a las bestias, a tratarlos con groserías, con vulgaridades, y los animales obedecían, y ya se habían adaptado los animales a esto. ¿Qué pasa cuando Evan Robert trae ese mensaje poderoso en Gales? Resulta que hubo una transformación tan grande, que cerraron las cantinas, ya no había ni problemas, los policías se quedaron sin empleo, o sea, sin actividad, porque no había problemas, no había borrachos en la calle, y estos mineros, su lenguaje, su vocabulario, fue cambiado de tal manera que cuando regresaron a las minas a trabajar, ya convertidos a Cristo, los caballos no le obedecían porque no conocían el lenguaje de un hombre nacido de nuevo. Y ellos tuvieron que reeducar a las bestias para que ellas hicieran el trabajo y obedecieran. ¿Y sabe qué? Una de las cosas más increíbles para el ser humano es que las bestias aprendieron a sujetarse a la nueva voz de un hombre nacido de nuevo. Ahora, tiene que haber una diferencia. Cuando uno lee el libro de Efesios, el capítulo 4, habla de el nuevo nacimiento, de la transformación del hombre, que tiene que ser transformado en el espíritu de su mente, que tiene que ser transformado totalmente y absolutamente. Y mire, hay unas palabras que no deben estar en el vocabulario de un hombre nacido de nuevo, lavado por la sangre del Cordero. ¿Cuáles son esas palabras? Yo no le voy a repetir una palabra vulgar acá a usted, pero usted sabe cuáles son las palabras vulgares en su país,
en la nación donde usted se encuentre. Por lo menos acá en el área donde están las lecciones, ahí está un documento de refuerzo que usted puede descargar para que usted analice, vea las palabras, su significado, y para que no las siga repitiendo. Yo no las voy a repetir acá porque respeto mucho, ¿verdad?, a mis estudiantes de la escuela FOMIN, y respeto mucho como cristiano a todos mis hermanos en Cristo. Y yo mismo me respeto y no me atrevería a decir esa palabra. Ellas están escritas allí en el documento que usted va a descargar, que ahí está parte del complemento de este curso Carbón en mi boca, y usted lo puede ir estudiando poco a poco y darse cuenta que hay unas palabras que tiene que sacar de su boca. No es posible que un creyente nacido de nuevo repita las palabras que un hombre que maldice y que no conoce a Cristo. Tiene que haber una diferencia. Para vergüenza diría, no mía, ¿verdad?, pero sí para todos los ministros, ¿verdad?, en general. Quiero decir esto. He compartido con ministros que de su palabra salen, de su boca salen palabras, quise decir, ofensivas. De un ministro hablan de palabras vulgares cuando la congregación no les está escuchando, y no se dan cuenta que es que nosotros nacimos de nuevo, que nosotros no debemos seguir viviendo la misma historia que traíamos del mundo. Nuestra boca ya fue limpia. Recuerda lo que pasó con Isaías cuando iniciamos este curso. Iniciamos hablando de lo que pasó con Isaías. Fue limpia su boca para que Dios pudiera usarla. Mi Señor Altísimo es puro y es santo. Su palabra es santa. Y si nuestra boca es lavada, es limpia por el Cordero Santo, el Altísimo Rey Yeshua, nuestro Señor, entonces nuestro vocabulario tiene que ser tan santo como la vida que debemos llevar los ministros, y como la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Ahora escuche, los términos lenguaje soez son un lenguaje crudo, lenguaje grosero, lenguaje procaz, lenguaje malsonante, que el que te escucha dice, este es evangélico, este es cristiano. No, los cristianos no hablan así, ¿ok? Hacen alusión al conjunto de formas lingüísticas, palabras o expresiones denominadas malas palabras, palabras gruesas, palabras libres, palabras mayores, palabras pesadas, palabras picantes, palabras sucias y finalmente palabrotas que no deben estar en la boca de un ministro, que la comunidad lingüística o parte de la misma consideran inapropiada. O sea, la misma comunidad lingüística, usted busca y usted consigue que ni ellos están de acuerdo con ese lenguaje, aunque muchos de ellos que no conocen a Cristo manejen un lenguaje vulgar. Pero ellos tienen claridad de que son palabras inapropiadas, son palabras obscenas, son palabras indecentes, son palabras deshonestas. El lenguaje soez incluye a todas las palabras que hemos visto, desde la palabra corrompida hasta una lengua pecaminosa y dañada por una conciencia contaminada. Ahora, escuché, a quien emplea el lenguaje soez se le considera mal hablado o bruto. ¿Por qué? Porque no ha entendido que esas palabras son ofensivas. Es como tratar de convencer a un mulo, como dice la palabra, no sea como el mulo sin entendimiento. Sin embargo, la historia cambió en el avivamiento de Gales. Los animales tuvieron que ser reeducados y aprendieron a ser dirigidos con palabras nuevas. Cada creyente nacido de nuevo, cada creyente en Yeshua, en nuestro Señor Jesús, cada creyente nacido de nuevo tiene que tener una nueva dirección en sus labios, en su boca. ¿Cuánto más el ministro de Cristo? Que ese ministro de Cristo, muchas veces los ministros del Señor
no son usados como Dios quisiera, porque su boca todavía no ha sido lavada totalmente. Este concepto de lenguaje soez suele identificarse con lo ordinario, con lo vulgar, con la cualidad de vulgar. Vulgarismo, dicho o frase especialmente usada por el vulgo. ¿Qué es el vulgo? Bueno, mucha gente denigra del vulgo, pero resulta que en el vulgo son personas carentes de educación, son personas que sí tuvieron quizás la oportunidad, pero no las condiciones para prepararse en la vida, para conocer un poquito más en la vida, para estudiar en la vida. Ahora, cuando se habla del vulgo, y a este último se le identifica como soez, el lenguaje vulgar viene del vulgo, el soez se entiende como bajo, como lo indigno y como lo vil. Y lo grosero se conoce como lo carente de educación o delicadeza, de mal gusto, de escasa calidad o sin refinar. Imagínate, o sea que no estamos hablando de una posición refinada o una fachada refinada que nosotros no tenemos. No hablamos de eso. Hablamos de la posición de un hijo. Mira, nosotros tenemos que mantener nuestra cordura como hijos de Dios, primeramente por eso, porque somos hijos de Dios. Es la primera cobertura que tú tienes de Dios como hijo. Luego, como ministro de Dios, también tienes una cobertura y tienes que tener una posición al respecto, no una posición de altura. Por favor, no me malinterprete hoy. Tienes que tener una posición de humildad primeramente para reconocer que nuestro vocabulario no debería ser un lenguaje vulgar, no deberíamos manejar palabras ofensivas, porque esa es netamente la intención del lenguaje soez, que es un lenguaje vulgar: intentar ofender, dañar, destruir, debilitar. Y la persona siente satisfacción cuando ofende. Cuando una persona dice una vulgaridad a otra, le ofende, ¿verdad? Una de las palabras más horribles que uno pudiera escuchar es cuando uno como dicen, bueno, aquí en Venezuela recuerdan a uno su madrecita querida. Y yo creo que esa es una de las ofensas más grandes que el hombre puede recibir. Sin embargo, es como que común en el mundo. Imposible es que el hombre de Dios maneje ese lenguaje, pero la persona siempre usa ese lenguaje para hacer sentir mal a otro. O sea, hay una intención de destrucción, hay una intención de descalificación de la otra persona. Y cuando tú dices una palabra ofensiva y luego te sientes libre por haberla dicho, eso dice que en tu corazón hay mucha maldad. O sea, que realmente tú necesitas satisfacer ese deseo de venganza y de maldad hacia los demás. O sea, que estás cayendo en lo bajo, en lo indigno, en lo vil, en lo grosero, en lo carente de educación y delicadeza, en lo de mal gusto, de escasa calidad sin refinar, que carece de precisión o exactitud. Aunque no deben confundirse con la totalidad del registro lingüístico vulgar o familiar, ni tampoco con las llamadas lenguajes vulgares. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque se considera soez cuando se hacen manifestaciones lingüísticas. Y te dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan profundo? Realmente es algo muy somero que no debe preocuparte. Cuando se dice manifestaciones lingüísticas, es lo que decimos, ¿ok? De mal gusto, groseras con el propósito de ofender al prójimo. Cuando la Biblia dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, en conclusión, se considera soez cuando se hacen manifestaciones lingüísticas, hablaba de mal gusto, groseras o con el propósito de ofender al prójimo. Recordemos que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es propio del lenguaje soez referirse a lo que socialmente se considera sagrado, es decir, de alguna manera decirlo, ¿no? No somos nosotros religiosos en el sentido común de la palabra, pero sí el sentido muchas veces del lenguaje soez es ofender la religión, la raza, el origen familiar o nacional
liberando la tensión emocional con expresiones excesivas e hiperbólicas, es decir, exageradamente grandes, valga la redundancia, blasfemia, maldición, reniego, juramento, voto o dirigiéndose a un destinatario concreto en forma de improperio, es decir, de insulto, desprecio, ridiculización, estigmatización o descripción personal exacerbada, es decir, totalmente denigrante y totalmente deteriorando la imagen del ser humano que es nuestro prójimo. Bien, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestro lenguaje, las palabras que decimos. No me queda otra cosa que citarte el Proverbios 4:23, el cual dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda que tus palabras se pueden convertir en vida o se pueden convertir en muerte, éxitos y bendiciones. Felicitaciones por llegar al final de este curso. Nos vemos en el próximo curso, el llamado vocacional. Bendiciones para tu vida.